Buenos días. El día de hoy vamos a exponer cuáles son las etapas, términos, finalidades del proceso ordinario disciplinario. Siendo así, vamos a dar inicio con cuál es la finalidad del proceso disciplinario ordinario. Entonces, vamos a ver primero qué es el proceso disciplinario. El proceso disciplinario es un conjunto de acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas del servidor público o, como ya hemos visto, de particulares conforme a la ley. Que estas conductas necesariamente deben ser que conlleven al incumplimiento de sus deberes o que violen alguna prohibición y o abuso de sus ejercicios y funciones. De esta manera, la ley 1952 nos dice que la finalidad de este proceso disciplinario ordinario es lograr mayor celeridad en la actuación y adoptando las siguientes etapas que vamos a ver. De esta manera vemos hay que que las etapas de manera resumida son la indagación previa, investigación disciplinaria, cierre de investigación y evaluación, juzgamiento y segunda instancia, que lo vamos a ver en el transcurso de esta exposición. En este momento les estamos mostrando un cuadro donde aparece de manera resumida cada una de las etapas del proceso disciplinario. De esta manera damos inicio al proceso, a la primera etapa, que es la indagación previa. De esta manera vamos a iniciar. ¿Cuándo procede la indagación previa? Para saber cuándo procede, el artículo 208 de la ley 1952 nos dice que la indagación previa procede en caso de que exista dudas sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria. De acuerdo a lo que nos dice el artículo 208, podemos suponer que no es obligatoria surtir esta etapa cuando el investigado se encuentre plenamente identificado. En este caso, se pasa directamente a la etapa de investigación sin necesidad de agotar la indagación previa. Así, por ejemplo, cuando un ciudadano formula un derecho de petición al secretario de Hacienda del municipio de Florencia y éste no le responde oportunamente en término, se tiene claro la identidad del funcionario, su nombre, cargo del funcionario y cuál es el motivo de la queja. En este caso, se iniciaría directamente en la etapa de investigación porque se tiene preciso cuál es el funcionario. En sentido contrario, cuando, por ejemplo, una persona del común, cuando un vendedor ambulante formula una queja contra un funcionario de la Secretaría de Gobierno que le impide desarrollar su actividad, pero no lo identifica, no sabe cuál es su nombre, cuál es su cargo ni nada, se hace necesario iniciar la indagación previa para identificar cuál fue ese funcionario. Ahora vamos a preguntarnos cuándo inicia. La indagación previa inicia con el auto de apertura de la indagación previa. Este auto, al no conocerse la identidad del presunto infractor, no requiere notificación personal. Sin embargo, cuando se conoce la identificación del posible infractor, sí se hace necesario la notificación personal. El siguiente cuestionamiento es: ¿cuál es su término? Vemos que la ley 1952 nos dice que la etapa de indagación previa tiene un término general de 6 meses y culmina o con el archivo definitivo o con el auto de apertura de investigación. Sin embargo, en casos de investigaciones por violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, este término podrá prorrogarse hasta otros 6 meses. ¿Qué se puede hacer durante la indagación? En la etapa de indagación se pueden recaudar pruebas, en especial para establecer la identidad del funcionario. Sin embargo, también se pueden adelantar pruebas para la existencia de la conducta y si ella constituye una falta disciplinaria. Vencido el término que fija la ley para la indagación, no es posible adelantar ninguna otra actuación dentro de esta etapa. Por ejemplo, si se ordenó la práctica de determinada prueba y no se hizo en el término de indagación, ya no se puede recaudar. En caso de que posteriormente se requiera esta prueba, es obligatorio ordenarla de nuevo. Antes de iniciar la investigación,
es pertinente indicar cuándo inicia, cuándo se activa esta acción disciplinaria. Esta puede iniciarse a través de una queja, que es la que hace un ciudadano común, un informe funcionario de oficio o mediante medio que acredite credibilidad. En caso de la queja, si se advierte que el contenido de una queja es falso, en cualquiera de las etapas del proceso, la autoridad disciplinaria podrá imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales vigentes a aquel ciudadano que realizó esta queja temeraria o falsa. Ahora damos paso a la segunda etapa del proceso disciplinario ordinario, que es la investigación disciplinaria. Esta etapa la expondrá mi compañera María Ruth. Bueno, gracias Luisa. Entonces, en esta etapa, una vez identificado el posible autor de la falta disciplinaria, el funcionario dará inicio a la investigación como tal, lo que hará mediante un auto. Siguiente diapositiva. Esta etapa de investigación pues tiene unas finalidades específicas y esas finalidades son, primero, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si dicha conducta efectivamente constituye falta disciplinaria o si por el contrario el disciplinado pues actuó bajo una causal de exclusión de responsabilidad. Siguiente. Esta etapa tiene una duración de 6 meses, o mejor dicho, 6 meses es la regla general. Se cuentan desde la decisión que dio inicio a la investigación, pero este término puede ser prorrogado hasta por otros 6 meses en los siguientes casos. Primero, si en la misma actuación se investigan varias faltas. Y segundo, si en la misma actuación se investigan 2 o más servidores o particulares. Ahora bien, en el caso en que la investigación se trate o tenga que ver con infracciones al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, la ley contempla un término máximo de 18 meses. Adicionalmente, la ley amplía los anteriores términos por 3 meses más, y esto solamente en el caso que haga falta pruebas que puedan modificar la situación jurídica del disciplinado. Siguiente. Bueno, vamos a ver ahora qué actuaciones se pueden adelantar en la etapa de investigación. Y como primera medida, se podrá suspender provisionalmente al servidor público investigado. Eso en caso de que la investigación se refiera a faltas gravísimas y solamente si se evidencian serios juicios que permitan pues establecer la responsabilidad del disciplinado, y que si el servidor investigado continúa en el cargo pueda interferir en el trámite de la investigación o permita que continúe cometiendo la conducta por la cual se investiga. Adicionalmente, esta decisión de inicio de investigación debe ser notificada personalmente al disciplinado. También se le debe de comunicar al disciplinado los beneficios a que se hace acreedor en caso pues, de confesión o que acepte los cargos. Se debe de comunicar esta decisión de apertura de la investigación a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad a la cual pertenece el servidor. Eso en caso que la investigación la haya iniciado la Procuraduría General de la Nación. Eso pues con el objetivo que se abstenga de abrir una investigación por los mismos hechos o en caso que ya la haya iniciado, la suspenda y la remita de inmediato. Si por el contrario la investigación se dio inicio en la Oficina de Control Disciplinario Interno, pues esta debe de dar aviso al funcionario competente de la Procuraduría General de la Nación con el objetivo que ésta decida si quiere pues hacer uso del poder preferente. En esta etapa pues también se realizará todo el recaudo probatorio, se oirá en versión libre al disciplinario en caso que éste pues así lo solicite. El disciplinado puede defenderse, designar apoderado, aportar y solicitar pruebas. Bueno, pues en fin, puede hacer uso de todas las facultades que se le otorgan como sujeto disciplinado, como sujeto procesal. Es decir, se puede realizar en esta etapa pues todas las actuaciones que conlleven al cumplimiento de la finalidad de la misma. Siguiente. Una vez
culmina la etapa de investigación, entonces se pasa a la siguiente, que es el cierre de la investigación y la evaluación. ¿Evaluación de qué? Pues la evaluación de la investigación. Esta etapa consiste básicamente en proferir un auto mediante el cual el funcionario pues declara cerrada la investigación y correrá traslado por el término de 10 días a las sujetas procesales. ¿Para qué? Pues para que previo a la evaluación de esa investigación presenten las alegaciones que en ese momento pues quieran exponer, digamos un análisis de las pruebas que se han recaudado y pues la decisión que consideren deba de tomar el funcionario de conocimiento. Surtida la etapa anterior, o sea, el traslado de los alegatos y presentado los mismos, lo que hace el funcionario es evaluar las pruebas que se han recaudado, contrastarla pues con esas circunstancias de hecho y tomar la decisión pertinente que puede ser una, formular pliego de cargos, si así lo considera, lo que significa que si formula pliego de cargos, pues la investigación pasará a juzgamiento. Si la decisión es de formular cargos, pues será porque encuentra mérito suficiente para hacerlo así y en ese caso, entonces cita audiencia para formulación de pliego de cargos. Esta decisión pues debe contener todo un cuerpo normativo que está establecido en el artículo 223 y que textualmente paso a leer. Dice, debe contener la identificación del autor o autores de la falta, la denominación del cargo o la función desempeñada en la época de la comisión de la conducta, la descripción y determinación de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó, las normas presuntamente violadas, el concepto de violación, concretando la modalidad específica de la conducta, el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento, el análisis de la culpabilidad, el análisis de las pruebas que fundamentan pues cada uno de los cargos formulados, la exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta y finalmente el análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales. Es muy importante tener en cuenta que esta decisión de formulación de cargos no tiene recurso alguno. Ahora bien, si la decisión que toma el funcionario es la de terminar la actuación, en este caso, pues adoptará o se ordenará el archivo de la misma, lo que significa que el proceso culmina en ese momento. Y esta decisión hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué? Pues porque se ha realizado un análisis de las pruebas, se han confrontado y el funcionario determina que no hay mérito para continuar con la investigación. ¿Listo? Entonces ahora continuamos con la etapa de juzgamiento que la va a exponer nuestra compañera Luisa. Como nos decía Mari, en caso de que en la evaluación de la investigación se tenga en cuenta que pues existe objetivamente la comisión de una falta por parte del implicado, se iniciará el juzgamiento, se desarrollará la etapa de juzgamiento. Como les decía, esta etapa es en el suceso en que exista prueba que objetivamente demuestre la comisión de la falta por parte del implicado y en esta etapa se profiere pliego de cargos. Un segundito. En ese sentido, el pliego de cargos es la relación de las faltas o infracción que concreta la imputación jurídica fáctica y plantea el marco de imputación de la defensa, es decir, a través del pliego de cargos es donde vamos a conocer concretamente de cuál es la falta disciplinaria que se me acusa, asimismo, a través del pliego de cargos se delimita el debate probatorio y se plantea el marco de imputación. ¿Cómo se notifica el pliego de cargos? El pliego de cargos se deberá notificar personalmente al procesado y a su defensor si lo tuviere. Para el efecto, inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente, es decir, el procesado o el defensor. Si vencido el término de 5 días contados a partir del día siguiente de la entrega de la comunicación en la última dirección registrada o al correo electrónico, ahora que estamos
con las TICs no se ha presentado el profesor o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar un defensor de oficio con quien surtirá la notificación personal. Esto hoy en día es muy común que pues sea un estudiante de consultorio jurídico o un defensor público. Cumplidas las notificaciones del pliego de cargos dentro del término improrrogable de 3 días, se remeterá el expediente al funcionario del del juzgamiento correspondiente. Bien, ahora, ¿cuándo se desarrolla un juicio ordinario? Entonces, si hablamos de juicio ordinario es porque existe otro juicio, que es el juicio verbal. Para fijar cuándo se hace juicio ordinario o cuándo se hace juicio verbal, el artículo 225A nos dice que recibió el expediente por el funcionario a quien corresponde el juzgamiento por un auto de sustanciación motivado. El funcionario competente debe indicar que por cuál proceso adelantará. Entonces, ¿cuándo se desarrolla el juicio ordinario? El juicio ordinario se adelantará ya sea por la complejidad del asunto, por el número de disciplinables, por el número de cargos formulados en el pliego o por la carencia de recursos humanos, físicos o dotacionales de la dependencia que va a cumplir la función del juzgamiento. De esa manera, se adelantará el proceso ordinario disciplinario cuando se dificulte lograr los principios de celeridad, eficacia y economía procesal a través del juicio verbal. En caso en que se elija el proceso ordinario, el funcionario competente deberá motivar su decisión. En el juicio ordinario también tenemos las solicitudes de pruebas. Estas se surten también con el pliego de cargos, o sea, el pliego de cargos también delimita el término de esta solicitud de pruebas y descargos. Entonces nos dice que las partes tendrán un término de 15 días y el expediente quedará pues sujeto a disposición de las partes. En este plazo de los 15 días podrán presentar descargos, así como aportar y solicitar pruebas. Contra esta decisión no procede ningún recurso. ¿Cuál es el término probatorio en el proceso ordinario? Nos dice que el término probatorio será de un término no mayor a 90 días. Sin embargo, no debe ser siempre 90 días. Como decía, no mayor, pueden ser de 60, 30 días, según considere el funcionario competente. Puede existir variación de cargos cuando el funcionario de conocimiento advierte la necesidad de pues, variar esos cargos, ya sea por error en la clasificación o una prueba sobreviniente. Esta variación se hará según las reglas del artículo 225D de la Ley 1952 del 2019. También, después de vencido el término probatorio, eh, el funcionario de conocimiento, mediante auto de sustanciación, ordenará el traslado común por 10 días para que los sujetos presenten sus alegatos de conclusión. Voy a dar paso a la siguiente diapositiva. Entonces, después de vencido el término de estos 10 días hábiles, el funcionario de conocimiento procederá a proferir el fallo dentro de los 30 días hábiles siguientes al vencimiento del término, como les decía. Sobre esta decisión procede el recurso de apelación y este deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los 10 días siguientes a su notificación ante la secretaria del despacho. La decisión, el fallo, será notificado personalmente en los términos de la ley y si no se pudiera hacer dentro de estos plazos correspondientes, se hará por edicto. Con esto terminamos la primera instancia y María Ruth nos indicará qué sucede en la segunda instancia. Bueno, presentado el recurso de apelación que nos manifestaba Luisa que procede contra el fallo, entonces el expediente pues se debe de remitir al funcionario competente de segunda instancia.
Una vez este funcionario recibe el expediente, debe decidir el recurso en el término de 45 días. El funcionario de segunda instancia únicamente podrá revisar la decisión de primera sobre los aspectos en los cuales versó el recurso de apelación. O sea, que no puede revisar todos los argumentos del fallo, sino únicamente los que se contradijeron con ese recurso de apelación. La norma también nos trae la posibilidad de práctica de pruebas en segunda instancia o en la etapa de doble conformidad. Y esto pues ocurre de manera excepcional y de oficio, o sea, es el funcionario quien las puede decretar y puede decretar aquellas pruebas que puedan modificar sustancial o favorablemente la situación del procesado. En este caso, o sea, pues si hay práctica de pruebas, será traslado a los sujetos procesales por el término de 5 días. Esto pues una vez sean practicadas las pruebas. Este término para que presenten alegaciones de segunda instancia, se pronuncien sobre esas pruebas que se practicaron y pues soliciten al funcionario lo que a ellos consideren, si ha de haber revocatoria de la decisión de primera instancia o por el contrario, pues la parte que así lo considere solicitará la confirmación de la misma. Vencido este término, o sea, el de los alegatos de segunda instancia, el fallo se proferirá dentro de los 40 días siguientes y pues ese fallo es la decisión definitiva. De esta manera, pues ya hemos concluido con los términos, etapas y finalidades del proceso ordinario y agradecemos por la atención prestada. Muchas gracias. Eso sería todo de nuestra exposición. Muchas gracias. Rápido.